lo que hoy vamos a estudiar y aprender juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo recreado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar de amar el bien y nos llene siempre de sus gozos y sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, voy a ponerlos en el contexto en lo que nos quedamos la clase pasada. Estábamos viendo sobre todo el método que el maestro enseñó. Y terminábamos esta última sesión mencionando lo siguiente. Jesús nos enseñó y nos encargó seguir un modelo. Eso quedó claro. Seguir un modelo para evangelizar como Él lo hizo. Y el método que el maestro enseñó se realiza a través de un acercamiento en 3 fases. Y se las mencioné la clase pasada. Estas frases claves que pueden resumirse en las siguientes: ganar, edificar y enviar. O yo les decía también, inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, en palabras del Papa Francisco podríamos decir encuentro, acompañamiento espiritual y evangelizadores con espíritu. Bien, después de haber señalado como introducción en lo que habíamos estudiado la última clase hace precisamente 8 días, hoy quisiera desarrollar la primera de esta primera fase. O la primera de estas frases claves que vienen a hablarnos sobre ese acercamiento hacia ese método que el maestro, es decir, que Jesús nos enseñó. Y el primero es ganar. ¿Qué significa esto? Ganar a las almas, ganar, esa es la frase, sí, esa es la frase clave en este método que el maestro enseñó, o un encuentro, ¿sí? Que llevará como objetivo guiar a las almas a encontrar a Jesucristo. Guiar a las almas a encontrar a Jesucristo. Ese será nuestro objetivo y a desarrollar durante esta clase. Vamos pues a comenzar a entrar en
en el descubrimiento de esta primera frase clave en el método que Jesús nos enseñó. En este primer paso de formar discípulos misioneros, hemos de tomar conciencia en la importancia de guiar a las personas a un encuentro transformador con Jesucristo. Si nosotros anteponemos intereses personales o distorsionamos los mismos intereses que la misma iglesia o el método nos sugiere, entonces estaremos ya desviándonos del objetivo de ser discípulos y misioneros, tomando alevosía y ventaja de una vocación a la que hemos sido llamados, de una identidad que nos ha sido otorgada desde nuestro bautismo, y llegaríamos a un total fracaso, como lo mencioné al inicio de estas clases de formación de discípulos. Al inicio de la introducción yo les decía, este proceso nos puede llevar al descubrimiento y al éxito de este método que el Señor nos ha enseñado, o ir a un total fracaso por escoger nuestro propio camino y hacer nuestro propio discernimiento. Entonces, por eso, el primer paso para formar verdaderos discípulos, que quede claro, hermanos, es guiar a las personas a un encuentro transformador con Jesucristo. Y voy a darles algunos ejemplos que incluso yo puedo mencionar algunos, pero ustedes tendrán en mente algunos otros. Como es el ejemplo de el mismo San Mateo, un cobrador de impuestos a quien Jesús lo llama a ponerse de pie y a seguirlo. Y lo hace. Un encuentro. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Por ejemplo, también Felipe, tras encontrar a Jesús, fue a visitar a Natanael, quien luego vivió su propio encuentro transformador con Cristo. Y por mencionar un tercero, el encuentro de Jesús con la samaritana al lado del pozo, a quien le reveló que era el Mesías y a quien inspiró a un arrepentimiento sincero. Entonces vemos en estos tres ejemplos que este método Jesús nos lo enseña con su propia vida, con su propio ejercicio de este ministerio público. Y vemos en estos tres ejemplos que se enfatiza una parte esencial y primordial, indispensable, que es el encuentro transformador con Jesucristo. Entonces, podemos resumir en esta primera parte que Jesús nos está llamando a guiar a las personas a un encuentro semejante con el Jesús vivo de hoy. ¿Cómo es ese Jesús vivo de hoy? ¿Cómo podemos presentar ese Jesús vivo hoy a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los más vulnerables, a los que están llenos de miedos, a un sinfín de sectores y personas que nos exigen presentarles a un Jesús vivo y guiarlos hacia ese encuentro transformador con el Señor? Así es como tenemos que ganar almas. Así es como tenemos que guiar a otros a un encuentro transformador con el Señor. Espero se haya quedado clara esta primera parte. La necesidad de un encuentro transformador con Jesús. Pero hablando de este encuentro, el encuentro implica, presten mucha atención porque no quiero herir susceptibilidades en el aspecto de la fe. Muchas veces creemos que somos los mejores cristianos que pudieran existir en la iglesia, tan solo por nuestra fidelidad a nuestras tareas o exigencias que la misma iglesia nos establece. Como les voy a poner en un momento el ejemplo.
Pero recuerden que en clases anteriores yo les he hablado con insistencia que no solamente estamos llamados a vivir la fidelidad, sino a ser productivos en el aspecto de la evangelización. Por eso un encuentro que implica mucho más que las apariencias de la fe. ¿Cuáles son esas apariencias? Es una forma de decirlo, ¿sí? Es lo que ya está estipulado, es parte de los mandamientos de la iglesia, ir a asistir a misa. Un encuentro implica mucho más que eso, más que asistir a misa, creer en la doctrina, recitar algunas oraciones o evitar incluso el pecado grave. Todo esto no le quito su valor. No es una no se está quitando el valor a lo que la iglesia nos está estipulando, nos está dando. No le estamos quitando esa parte esencial. Esto es lo que es esencial. Pero Dios quiere más para nosotros. Dios quiere aún más para nosotros. Quiere más que nuestro cumplimiento con ciertas normas o reglas o mandamientos. No podemos quedarnos con esta simple apariencia. Oh, yo soy un católico porque voy a misa, me gusta ir a misa, creo en la doctrina, profeso la doctrina, enseño la doctrina, soy devoto, rezo el rosario, rezo devociones, evito el pecado grave, me confieso frecuentemente. ¿Sabes? Esto es esencial. Y felicidades. Estamos ya emprendiendo un camino de cercanía al Señor. Pero Dios quiere algo más que estas normas. Y esto es precisamente lo que voy a desarrollar en el siguiente punto. Dios quiere que vivamos no solamente esta apariencia de la fe, sino quiere que vivamos una relación con Él, como también con los demás aspectos de nuestra fe cristiana, especialmente con una relación con el Dios vivo, o en la relación con el Dios vivo. Vienen entonces unas preguntas claves que son importantes enumerar y darles el espacio, darles el tiempo para nuestra meditación, nuestra reflexión, y quizás esta sería una muy buena tarea para ustedes, y así poder descubrir, profundizar más en este estudio. ¿Cuál es escribir, desarrollar una respuesta con sinceridad, con honestidad? ¿Cuál es esa primera pregunta que incluso va a ser nuestra tarea? ¿Estoy viviendo en amistad con Jesucristo? Les repito la pregunta. Van a ser dos preguntas claves que nos van a llevar a la reflexión y a descubrir en qué estado yo de discípulo me encuentro, en qué proceso yo me encuentro, en qué estado de este proceso me encuentro para convertirme en un verdadero discípulo de Jesús. La primera pregunta clave es: ¿estoy viviendo en amistad con Jesucristo? ¿Cómo? Desarrolla. No ahorita, sino después en tus tiempos libres de reflexión o de estudio. O incluso pudieras sacar alguna metodología después de tu reflexión de cómo pudieras convertirte o vivir una verdadera amistad con Jesús. Recuerden, no solamente haciendo uso de lo que ya está estipulado por la iglesia. ¿Cómo vamos a descubrir a ese Cristo vivo? No solamente con lo que la iglesia ya nos pide, que ya se los he mencionado. Y la segunda pregunta: ¿Jesús es el verdadero centro de tu vida o hay algo más importante que Él? Y si es realmente el verdadero centro de tu vida, ¿cómo te relacionas con Él? ¿Cómo lo vives? Estas dos preguntas claves se las dejo de tarea desarrollar, porque nos va a ayudar a una reflexión muy personal y a descubrirnos en qué grado de discipulado nos encontramos. ¿Jesús
No olvides esto. Es una frase bellísima. Jesús es el Señor de todo. Y decimos así, lo repetimos en nuestra oración muchas veces. O lo compartimos con otros. Jesús es el Señor de todo. Debe ser, por lo tanto, nuestro todo. Muy bella frase, ¿verdad? Si Jesús es el Señor de todo, debe ser nuestro todo. ¿Qué tal? Es muy interesante para la reflexión. Muy interesante para partir de ahí, incluso a sacar, a ser propositivos en el aspecto de nuestro discipulado. No podemos esperar a que todo nos dé. Sea estupendo ir a visitar a nuestro párroco y decirle cómo podemos desarrollar este discipulado en nuestras comunidades en ciertas áreas más vulnerables, como lo he mencionado en nuestras clases. En verdad llegar a oler a oveja, entrar en la vida, en las circunstancias de allí donde el Señor me está llamando a ser discípulo y misionero, a desarrollarme, a desempeñarme como tal, con ese tipo de personas vulnerables o a quienes el Señor me está pidiendo asistir desde esta vocación discipular. Repito esta frase porque realmente me ha llenado, me ha llevado a una reflexión profunda, ¿sí? Y sobre todo hacer un acto de oración, a entrar en ese diálogo con Dios. Porque Jesús es el centro de todo. Cuando decimos Jesús es el centro de todo, pues debe ser nuestro todo. Continuamos. Y ahora no solamente es algo informativo, sino también experiencial. Hoy quisiera compartirles un testimonio. Una persona, un amigo, una vez me expresó lo siguiente, que cabe muy bien en esto que estamos hablando. Y me expresó precisamente lo siguiente, desde su propia experiencia. Me dijo, padre, ¿no crees que muchos católicos están con Dios como en un matrimonio sin amor? Explico. Por su bautismo y su práctica mínima de la fe, están en alianza con Dios. Pero les falta el amor, el gozo y la bondad de la amistad. Muy fuerte, muy profundo, muy cierto. Y puede incluso golpear nuestra conciencia en este momento. Igual para llegar a meditar, a reflexionar, a estudiar, a empaparnos de la doctrina, del estudio de la Sagrada Escritura, del magisterio, como yo les había pedido desde el principio. Es importante que leamos la exhortación a Evangelii Gaudium para poder entender todos esos elementos que estamos desarrollando en esta clase virtual de discípulos y misioneros. Muchos católicos vivimos, y quizás pudiera mencionar a ese grado también, muchos consagrados vivimos como un matrimonio sin amor. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, podemos llamarnos los mejores sacerdotes o consagrados, o nos podemos llamar los mejores cristianos, pero si nos falta el amor, si nos falta el gozo, si nos falta la bondad en esa amistad, entonces perdemos ese contacto con el centro, con el todo que es nuestro Dios. Y ya comenzamos a actuar desde nuestra propia perspectiva y comenzamos a hacer nuestra propia iglesia, nuestra propia interpretación. Entonces comenzamos a equivocarnos, comenzamos a hacer un total fracaso en términos de la fe. Sí, como católicos podemos decir, sí, soy bautizado católico. Nos limitamos a las más mínimas prácticas en la fe. La misa ni siquiera dominical. Nos preocupamos solamente para
cuando tenemos alguna necesidad muy urgente, cuando falleció un familiar o en una fiesta muy particular de algún santo, o por ejemplo, como lo he visto en mis comunidades, el miércoles de ceniza o en la celebración de la Virgen de Guadalupe, es para muchos como lo único, es la parte más mínima de la expresión de la fe. Y pues no se vive realmente el amor. El amor es corresponsal, es decir, hay responsabilidad de ambos, se pierde el gozo y ya no hay esa bondad de la amistad que se desarrolla desde Cristo. Entonces, faltando esos elementos, pues es como lo que expresaba este amigo, un matrimonio sin amor. Un matrimonio sin amor. Imagínense cuántos matrimonios existen sin amor. Cuánto daño se hace. Cuánto daño hace. Y cuántos problemas son capaces de generar en muchísimos aspectos. Emocionales, sociales, espirituales. Y pudiéramos seguir mencionando aspectos. Por eso, si mantenemos con facilidad las apariencias de la fe, pero estamos madurando a un amor más profundo, entonces es el indicativo de que vamos avanzando en este proceso de madurez discipular y misionera. Por eso no nos quedemos en ese grado, y si estamos allí en ese momento, salgamos, enamorémonos de Dios, démosle oportunidad, abrámonos a Dios. Dejemos que ese gozo nos invada de ese encuentro transformador y que nos haga permanecer en esa bondadosa amistad. Preguntémonos nuevamente, ¿estamos madurando a un amor más profundo o no? La evangelización se trata de invitar a las personas a una amistad con Cristo. Otra definición de evangelizar: invitar a otras personas a una amistad con Cristo, a confiarle nuestras vidas a Él, a darle la bienvenida, a ser el centro y a ser el todo en nuestras vidas. Así debería de ser vivida nuestra vocación discipular. Algo que no me gusta de estas clases virtuales es pues que no podemos interactuar. Pero yo les he invitado a que me dejen sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, porque pues eso permite más el dinamismo de este estudio y nos alejamos de que sean aburridas, donde solamente el padre tiene que hablar y ustedes escuchando y mirando. No, sino que busquemos pues ese dinamismo. Igual tenemos que estar agradecidos con Dios por darnos esta oportunidad de mínimo estar pues aquí juntos de manera virtual en estas clases. Continuamos. La clave de esto es ganar. ¿Qué significa esto? Guiar a las almas a un encuentro con Jesucristo. La clave, por tanto, es ganar. Es facilitar los momentos de encuentro con Cristo. Facilitar los momentos de encuentro, porque vivir una buena relación con Dios es el corazón del cristianismo. Una frase muy cierta y muy necesaria para nuestro tiempo. Vivir una buena relación con Dios es el corazón del cristianismo. Por eso busquemos esos momentos adecuados, oportunos, precisos de encuentro con Cristo. Facilitemos esto. Yo he anunciado con alegría esta reapertura a los servicios en el templo, igual con un número muy reducido de participantes, pero ya es el inicio de este regreso a nuestros templos y de convertirnos yo lo veo así como pequeños grupos de encuentro y de oración, con la visión de madurar en pequeños grupos
en la fe, en el encuentro con el Señor, en la intimidad con el Señor, para poder ser más productivos y dejarnos de esconder en las masas. Qué bella interpretación, ¿no les parece? Es importante esto, facilitar este encuentro. Y es así como vamos a verlo, a vivirlo durante este tiempo en el que vamos a comenzar, al menos en mi comunidad, a reabrir los servicios en el templo. Los encuentros son aquellas experiencias en las que las personas dejan impresiones duraderas en nuestras vidas. Por eso hemos de preocuparnos cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando cuando estoy realizando o buscando ese tipo de encuentros con Cristo, pero en comunidad. Cuando somos evangelizadores, cuando somos catequistas, cuando somos coordinadores de algún grupo de oración, tenemos que tomar en cuenta esto que es tan importante. Los encuentros son aquellas experiencias en las que las personas dejan buenas impresiones y impresiones duraderas, es decir, el testimonio, como lo vamos a ver en un momento más. No podemos solamente llenarnos de títulos, no podemos llenarnos de honores, sino es importante que humildes en el servicio, como el Señor nos enseñó, dejemos esas experiencias que sigan dando fruto y que sigan provocando la necesidad y el hambre de permanecer cada vez más cerca del Señor. Los encuentros fortalecen nuestras relaciones existentes. No olvidemos eso. Encuentros entre nosotros facilitan el fortalecimiento en nuestras relaciones. Cuando se trata de compartir, es importante que guardemos la recta intención de ganar corazones para Cristo y no para mí. Estamos aquí como sacerdotes de paso. Yo estoy ahora en esta comunidad, pero no sé en 2, 3, 4, 5, 6 años dónde el Señor me vaya a enviar, dónde vaya a estar. Y tenemos que adaptarnos a esa nueva vida, a esas nuevas relaciones, nuevos encuentros, provocar esos encuentros transformadores con el Señor. Esa es nuestra misión. Entonces, es importante que tú como coordinador de algún grupo, como evangelizador, como catequista, como padre o madre, como cabeza de la iglesia doméstica, ganes corazones para Cristo. Eso es muy importante, para no caer en un servilismo y en un aprovechamiento del servicio de los otros. Por eso, hay dos preguntas claves también que emanan en esta parte, ¿no? De esto que acabo de señalar, ganar corazones para Cristo. ¿Y cuál es esa primera pregunta clave? ¿Cómo facilitamos los encuentros con Cristo que llevan a la conversión? ¿Cómo estamos facilitando esos encuentros? Tú como catequista, como papá, como mamá, como evangelizador, como coordinador, como consagrado, como consagrada, ¿cómo estamos facilitando estos encuentros con Cristo que lleven a la verdadera conversión? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos quejamos en la sociedad de tantos males, nos quejamos de tantas situaciones que nuestros adolescentes o jóvenes están viviendo, y tratamos de buscar culpables, pero no nos preguntamos esto: ¿qué tanto yo dejé de hacer y esa indiferencia provocó ese daño? ¿Cómo facilitamos, por tanto, los encuentros con Cristo que llevan a la conversión? ¿Por qué cuesta a tantas personas llegar a ese encuentro transformador con el Señor? Tenemos que reivindicarnos en ese encuentro con el Señor y a su vez buscar no solamente la reconciliación con Dios, sino también con nosotros mismos. Es algo muy importante. Y la segunda pregunta clave que emana de esto que he señalado, ganar corazones a Cristo, es:
¿Cómo ganamos a la gente para que llegue a querer la amistad con Cristo? ¿Cómo ganamos a la gente? No vamos a ir a vender volantitos. No podemos reducirnos simplemente a congresos anuales. No podemos reducirnos a retiros anuales. Hoy vienen tiempos aún más difíciles, incluso en el ámbito de la evangelización, puesto que no vamos a tener oportunidad de, al menos en un año, en 18 meses, de tener grandes encuentros o congresos como solíamos tener en nuestras comunidades, congresos como o retiros con más de 200, 300, 500 personas en un solo edificio. Ojalá que me equivoque, pero esta es la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para facilitar esos encuentros que lleven a la conversión a los demás, a nuestros demás hermanos? ¿Y cómo estamos ganando a la gente para que realmente quieran esta amistad que Jesús nos ofrece? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le estamos, qué tipo de metodología? Pues esta que el Señor nos está presentando, entrando en las circunstancias de cada una de las personas. Por eso yo me atrevería a llamarle ahora es un periodo, un tiempo de personalizar la misión. Si te dedicas solamente a evangelizar uno o dos cercanamente, ¿sí? En tu hogar o en tu vecino, en pequeños grupos, pues imagínense lo que podemos alcanzar haciendo eco en la vida de esos hermanos. Y acuérdense de esas generaciones que San Pablo nos enseñó en la carta a Timoteo, cuando él instruyó a Timoteo y Timoteo a sus discípulos y fue generacional pasando esta enseñanza y esta necesidad de dejar una preparación y hacer discípulos para que ellos vayan a su vez a salir a hacer discípulos a los demás. Estas preguntas son claves. Para ganar corazones a Cristo, ¿cómo estamos facilitando esos encuentros con Cristo que lleven precisamente a la conversión? ¿Y cómo ganamos a la gente para que quieran, acepten esta amistad con Cristo? Primero, yo voy a sugerir algunos pasos. El primero es, como la iglesia nos subraya. La iglesia nos subraya lo siguiente: mediante nuestro testimonio. Y el Papa San Pablo VI dijo en la Evangelii Nunciandi número 41 lo siguiente: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Por eso le pido al Señor la gracia de que me haga cada vez más dócil a la inspiración de su Espíritu para que antes de enseñar pueda vivir lo que estoy enseñando. Repito, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Qué cierto, qué acertado esto que el Papa Pablo VI escribió. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso de cómo ganar corazones para Cristo. De cómo facilitamos los encuentros para la conversión y cómo ganamos a la gente para que pueda querer o acepte querer esta amistad con el Señor. El primero es, como la iglesia nos enseña, el testimonio. Y el Papa Pablo VI nos recuerda esto. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Un ejemplo, San Juan Pablo II. Otro ejemplo, Madre Teresa de Calcuta. Así es que, no, y así hay muchos que no han llegado a los altares, pero que han llevado una vida ejemplar de testimonio. Ustedes pudieran tener sus propios ejemplos o testimonios. En una manera muy sencilla, yo no me he cansado de mencionar a quien fuera mi catequista en la preparación hacia la primera comunión. Para mí fue un ejemplo de inspiración, su dedicación, su pasión, su entrega, su iniciativa, tantas cosas.
una vida sencilla, pero muy propositiva en el ejercicio de la evangelización, de la catequesis, de la enseñanza. Es que tengámoslo muy en cuenta. El testimonio de una vida cristiana auténtica atrae perdón a los demás. El testimonio de una vida cristiana auténtica atrae a los demás. El testimonio de una vida cristiana se distingue sobre todo en un mundo tan es un mundo que vive de una forma muy egoísta, egocentrista. Así es que tenemos que distinguirnos por esto como discípulos y misioneros. Ser humildes y darle un crédito importante o una importancia al testimonio. Segundo, debemos compartir con todos no solo el Evangelio. Y aquí es donde muchos de nosotros nos equivocamos, porque creemos que somos portadores de algo y solamente aquí vengo y te predico la palabra y tú sabrás lo que haces con ella. No podemos vivir así. No debemos solamente compartir el Evangelio, sino que tenemos que ser capaces de compartirnos a nosotros mismos. Lean la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, y vamos a comprobar eso. Si recuerdan lo que estuve mencionando en el tema de la amistad auténtica, señalaba la importancia de invertirnos, es decir, pasar tiempo en las personas o con las personas a quienes servimos, entrar en su mundo, acompañarlos fuera del entorno formal de formación. O vamos a las clases o al grupo de oración y yo nomás a lo que voy a hacer la oración y adiós, a mí no se metan con mi vida. Ponemos como que muchas barreras, como que tenemos muchos miedos, como que otros intereses nos ganan, otros miedos de que nos descubran realmente lo que somos, nos invaden y nos obstaculizan las relaciones, y eso ya no permite. Y solo así llegaremos a oler a ovejas, como el Papa Francisco señala. Salgamos de nosotros mismos y brindemos no solamente el Evangelio, sino entreguémonos nosotros en ese ejercicio discipular. Tenemos que ganar el derecho de hablar antes de esperar a que nos escuchen. Amar siempre a los que servimos, sin importar si se van a comprometer o no. A veces somos muy convenencieros y caemos en el pecado de ser tan selectivos en ese sentido. Solamente me van cayendo bien quienes se van comprometiendo y me va dejando de importar aquel que ha presentado resistencia. Tenemos que ser fuertes, tenemos que permanecer, tenemos que ser resilientes ahí y ser ahí testarudos en esa parte de quedarnos y buscar otras formas hasta provocar un encuentro transformador que los lleve a la conversión y a tener un encuentro con Jesús. Y tercero, por más que el testimonio, el ejemplo, la hospitalidad y la entrega al otro sean los métodos cruciales para la evangelización, la Iglesia nos enseña que los elementos no bastan solamente. Es importante el testimonio, el ejemplo, la hospitalidad y la entrega al otro. Aunque todos estos métodos son cruciales para la evangelización, la Iglesia nos enseña que esos elementos no bastan. Nuevamente cito al Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, ahora en el párrafo número 22, quien dice: y sin embargo, el testimonio, sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, explicitado por un anuncio claro e inequívoco
del Señor Jesús. Es decir, no solamente es tarea nuestra, sino tenemos que dejarnos seguir transformando por Jesús, porque es el único quien hablará a través de nosotros, quien actuará también a través de nosotros, quien nos inspirará y nos llevará para provocar, ¿sí? Como sus instrumentos y Él como el autor, ¿sí? Como el dueño de todo, como lo todo, ¿sí? Él provocará ese encuentro transformador con Jesús, con Él mismo y con los demás, y así lograr, ¿sí? Que supere no solamente el testimonio, el ejemplo, la hospitalidad y nuestra entrega, sino que lo que ya he mencionado en otras clases, a llegar a manifestar con este trabajo, con este acto de humildad, que esta obra no es nuestra, sino que le pertenece al Señor. Si queremos ser fieles a la misión evangelizadora de la Iglesia, debemos recordar de nuevo lo que el Papa Pablo VI nos enseñó. Y este anuncio se reduce en el carisma, en la predicación y en la catequesis, que adquieren un puesto tan importante en este tema, en estas tareas de la evangelización, que con frecuencia, en realidad, esto no es más que un sinónimo. Querigma, predicación y catequesis. Debemos, pues, ser capaces de compartir el mensaje del Evangelio e invitar a la gente a entregar sus vidas a Cristo, a dar a Jesús el primer lugar en sus vidas. Interesantísimo. Es así como vengo a concluir esta clase, esta primera parte, en estas 3 frases que son clave en el método que el Señor nos ha enseñado. Este método que Jesús nos enseñó y que ahora deberíamos de recuperarlo para ganar. El primero, ganar. Después viene enseñar, que es compartir el Evangelio. Y después ya vendrá el último, que es precisamente enviar. Entonces, ganar, edificar y enviar. Hemos visto apenas esta primera frase clave que nos lleva a un encuentro cercano con el método de evangelización que el Maestro enseñó. ¿Y qué es lo que quiero resumir precisamente en esto? Pues no se nos olvide la importancia de ganar a las almas, llevar almas al encuentro con Cristo. Y ya les mencioné no solamente pasos, sino también formas. Entre ellas, pues, el testimonio, que lo he desarrollado precisamente en 3 pasos. 3 pasos. El testimonio es muy importante, el ejemplo de vida es muy importante, pero es necesario la asimilación, ¿sí? en esos 3 pasos que les he desarrollado. El testimonio de vida. Les menciono nuevamente lo que el Papa Pablo VI decía: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Les dejo pues esas preguntas claves, que son 4 las que les he mencionado durante la clase. Ya después voy a editar el video, pueden ver este mismo video que se está grabando. Lo pueden ver ahí, o ya el editado lo pueden ver en mi página de YouTube. Pueden ir y darle clic, darle a la campanita para cada vez que esté listo el video les pueda anunciar, y denle like para que les pueda anunciar también. El segundo, que no tenemos que solamente compartir el Evangelio, sino compartirnos a nosotros mismos. Y el tercero, es importante no solamente dar el testimonio, el ejemplo, la hospitalidad y la entrega al otro, sino que a lo que el Papa Pablo VI nos invitaba, a que seamos simplemente canal, instrumento, para que ese anuncio sea claro e inequívoco,
que del Señor Jesús, el cual actúa porque al fin de cuentas es la tarea, es su obra. Y termino nuevamente pues con esta exhortación. Debemos compartir el Evangelio, el mensaje del Evangelio. No podemos quedarnos solamente solos. Y no te invito a que salgas ahorita a tocar puertas. Lo tenemos que hacer allí en nuestros hogares, facilitando esos encuentros con los miembros de nuestra familia. A veces pasamos más tiempo en los celulares o frente al televisor y estamos perdiendo tiempo que pudiera ser aprovechado para conocernos mejor, para aceptarnos y transmitir un mensaje de esperanza. Debemos compartir el mensaje del Evangelio, invitar al otro a entregar sus vidas a Cristo y a dar a Jesús el primer lugar en sus vidas. Si logramos esto en la vida de los demás, entonces, claro, hablando primero en primera persona, si logramos esto para nuestra vida, seremos capaces de llevarlo y contagiarlo y enseñarlo a los demás. Y así seremos capaces de ir esparciendo o compartiendo o generando, en términos de la teología de San Pablo, ¿sí? Generando otras generaciones, ir transmitiendo este mensaje o el Evangelio del Señor Jesús. Una vez más les exhorto a dejarme sus comentarios, si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Por lo pronto, quiero seguir, mi mayor deseo es seguir trabajando con ustedes en este momento que hemos dedicado para este programa virtual de formación de discípulos y misioneros. Ya estamos terminando casi, terminaremos con estas tres frases claves y así estaremos culminando la primera parte de este curso, que es cómo hacerse discípulo. Ya después les brindaré un pequeño resumen de todas estas clases que hemos tenido. Y después vendría el estudio del discernimiento del llamado y el discernimiento de los carismas. Para ello, pues, pidámosle a Dios que nos permita con nuestros tiempos seguir teniendo esta constancia en la evangelización o en la enseñanza a través de estos videos en vivo, como lo he tenido los martes y los jueves. Estén siempre al pendiente porque ahora estamos en esta transición y de pronto pues mi prioridad es atender las necesidades de mi comunidad, de la parroquia, y no quiero dejar desatendida esa parte en mi ministerio porque es lo que el Señor me ha comisionado como trabajo primordial. No es que esto no es importante, claro que es importante también en el ministerio, pero hay cierto grado en el desempeño de mi ministerio, en la importancia de mi ministerio, y eso espero que lo comprendan. Yo seguiré preparando clases y cuando tengamos ese tiempo, pues seguiré dando la clase, ya no estaré en la expectativa de si te conectas o no. Yo seguiré dando las clases, seguiré editando el video y lo seguiré poniendo en mi canal de YouTube. Y así, pues ya, si te interesa verlo después en el Facebook o si te interesa verlo después en el YouTube, pues ya yo se los agradecería. Y si no, pues ya lo dejaremos para que otra gente pueda tener un encuentro otra vez con el Señor a través de estas clases de formación. Nuevamente te repito esta exhortación. Debemos compartir el mensaje del Evangelio. Invitar al otro, a los demás, a entregar sus vidas a Jesús. Y dar a Jesús el primer lugar en sus vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres. Salve María, salve María, y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.